Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha, no? Bien. Sí, sí. Bueno, a ver, yo les comparto todo lo que venimos haciendo. El parcial es el jueves que viene, no, el otro. Sí. Estamos en lo correcto. Bien. Un segundo. Así queda eso ahí. Bueno, vamos a hacer un repaso generalizado de todo lo que vimos para que más o menos les quede en claro. El trabajo práctico 2, ¿se acuerdan que estaba dividido en tres partes? ¿Sí? Que uno era Fourier, frecuencia de repetición de pulso, que yo les dije que vean los ejercicios. Lo otro era valor medio y valor eficaz, que son los ejercicios que se resuelven con integrales. El 99% de las veces no lo piden, pero no quiere decir que no le pida conceptos teóricos. No he visto nunca una pregunta teórica tampoco de valor medio y valor eficaz con Alejandro, ¿sí? Pero bueno, no quiere decir que no se pueda descolgar con esos temas si es que ustedes los vieron. Ustedes tienen las clases teóricas, así que ahí tienen que fijarse qué es lo que le tomó, o qué es lo que le dio, perdón, como guía. Nosotros acá, de esos tres, de ese trabajo práctico 2 que estaba separado en tres, lo más jugoso y lo más importante, que es lo que entra en los parciales, los que yo le puse acá, ¿sí? Que calculábamos la velocidad binaria, la velocidad de transmisión, ¿sí? Con esta era la fórmula, que acá sacábamos la sumatoria. ¿Por qué? Porque transmitimos en modo serie, con m igual a 1, ¿sí? Y entonces eso me quedaba como 1 sobre t, logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Donde teníamos que n era la cantidad de los estados significativos. ¿Se acuerdan que esto después vimos como transmisión binaria, dbit, tribit, cuatribit, ¿sí? Y de acá las fórmulas era esta, ¿sí? La más importante, que me quedaba con esto así: velocidad de transmisión 1 sobre t, ¿sí? Que es el t, ¿se acuerdan que habíamos visto, que yo les decía que vean el video de Fusario, en donde t, que es el periodo, a veces es igual, en la transmisión binaria no es a veces, es igual al d que él usa, ¿sí? Que es el ancho del pulso. En la transmisión binaria eso se respeta, pero cuando él después vimos en banda base, en donde aparecían los distintos códigos con retorno a cero y sin retorno a cero, ustedes vieron que esa D ya no es igual que el T del periodo. O sea, el ancho del pulso al volver a mitad del pulso es distinto que el periodo ¿sí? De esa función binaria. Entonces acá eso ustedes tienen que tenerlo bien aceitado a los conceptos teóricos. Y habíamos dicho que cuando la cantidad de niveles era igual a 2, que era la transmisión binaria, la velocidad de transmisión y la velocidad de modulación era lo mismo, ¿está? Y de acá teníamos los distintos casos, que era cuántas veces la relación que existía entre la velocidad de transmisión y la de modulación. O eran igual porque era binaria, o era 2 a 1 si era dibit, 3 a 1 si era tribit y 4 a 1 si era cuatribit. El que sea dibit, tribit y cuatribit significábamos que metíamos dentro de un ancho de pulso tres valores, 2, 3 o 4. ¿Estamos? Bien. De acá, ¿qué más teníamos? Bueno, la transmisión multinivel, que es lo que les dije, de dbit, tribit, cuatribit,
que acá está explicada. Los modos de transmisión, que serie y paralelo, eso ustedes tienen que saber que transmitimos en modo serie en la parte práctica. Después hablábamos de la transmisión con respecto al bytes o al carácter, ¿se acuerdan? Que yo le dije que el profe le va a inventar un código, ¿sí? Va a decir código, no sé, Julio, y le va a decir que tenemos un bit de arranque, 3 de parada, 1 de sincronismo, y lo que ustedes tenían que identificar ahí era los bits de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque después le pedí el rendimiento, que era la cantidad de datos transmitidos, de bits de datos transmitidos sobre la cantidad total de bits. Y acá ya estábamos metiendo en transmisión sincrónica y asincrónica, ¿se acuerdan? Entonces, cuando hablábamos de transmisión sincrónica, era que yo mandaba un paquete, sincronizaba, mandaba todos los datos juntos y después le avisaba al receptor que dejaba de transmitir. Esa es la sincrónica. En la asincrónica teníamos los distintos códigos en donde por cada carácter yo tenía los bits de datos y tenía todos los bits adicionales que me aseguraban que ese paquete de datos llegue de manera correcta o que se puede identificar si llegó de manera incorrecta. Entonces, cuando sacábamos el rendimiento, se veía que generalmente el rendimiento de las transmisiones asincrónicas oscilaban entre el 60 y el 70%, y las otras ya oscilaban entre el 90 y el 100%, depende si mandábamos esa sincronización. Bueno, acá estaban las ventajas y desventajas, las características, ¿sí?, de la transmisión sincrónica, lo que les acabo de decir, de ventajas, bueno, y habíamos visto que a mí siempre me gusta arrancar con esta parte gráfica que habíamos visto en servicios de teles, en donde nosotros teníamos acá el carácter, ¿sí?, que tenía el arranque, los bits de datos, que eran 5, y la parada. ¿Se acuerdan que hicimos esto? Y a su vez, este servicio transmitía una cierta cantidad de caracteres. Y yo les había dicho que tengan cuidado, porque en la bibliografía, carácter y byte eran como sinónimos cuando se hablaba con respecto a la transmisión del byte. Pero a mí no me gustaba usar byte porque en automático usted relaciona el byte con 8 bits. Y en realidad el carácter acá, por ejemplo, en este servicio de teles no tiene 8 bits, ¿sí? Tiene 5 bits de datos, tiene 1 de arranque y 1,5 de parada. Entonces, si sumábamos todo eso, no llegábamos a 8, llegábamos a 7,5. Bueno, teniendo eso en claro, vimos, bueno, y acá es donde yo les decía que esto, ¿sí?, esto es, que era D o T, que es el periodo. Y Fusario en uno de los videos lo explicó bien a eso. Y cuando hablábamos después, más adelante, de los códigos banda base, que teníamos retorno a 0, y me quedaba así, cuando yo llegaba a la mitad del pulso, ese ancho de pulso era D, que era distinto al T del periodo. ¿Está? O sea que si ustedes tienen claro eso, no deberían tener problemas. Bueno, y acá vimos que se resolvía con las dos fórmulas, que era la velocidad de modulación. Le iban a pedir que saquen el periodo, ¿sí?, o el ancho de pulso. Acá es lo mismo, porque estamos en transmisión binaria, y se la sacaba con la fórmula de velocidad de transmisión, 1 sobre T. Y la velocidad de modulación era 1 sobre T, y la de transmisión era la que tenemos ahí, 1 sobre T por logaritmo en base 2 de N. Recuerden que N era la cantidad de estados significativos. Si yo le pongo un 2 ahí, eso me queda un 1, y se hacían iguales la velocidad de modulación y de transmisión. Y después todos los ejercicios se resolvían de la misma manera, aplicando esas dos fórmulas. No deberían tener problemas, ¿sí?, en las resoluciones. Este era el distinto, que era el de Fourier, en donde me pedía que yo saque, que me pedía acá, el ancho de banda. Está, fíjense en que es acá donde yo les digo, donde T y D son distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo T es el periodo y D es el ancho del pulso. Entonces, estos son, creo que hay 3 tipos de ejercicios de estos que están en el
en la parte 2 del trabajo práctico. Entonces, a ese deberían ir a mirarlos y generalmente lo van a copiar y pegar de la misma forma. Lo único que le van a cambiar es este valor que está acá y la frecuencia de repetición de pulso, pero la mecánica de resolución es esta, no cambia, ¿está? Fíjense, ve que acá le pone que la velocidad de modulación es 1 sobre D, que en realidad es lo correcto, es 1 sobre D, de eso ya lo hablamos, pero en la transmisión binaria nosotros lo ponemos sobre T porque el D y el T son iguales, ¿está? En este caso, cuando hablamos de frecuencia de repetición de pulso, no, porque la frecuencia de repetición de pulso es 1 sobre T, que T es el periodo. Entonces, fíjense en que el periodo me queda como 0,25 y el ancho de pulso me queda como 0,05. Bien. Y ahí todos los ejercicios de este trabajo práctico se resolvían de la misma manera. Era velocidad de modulación, ¿sí? Se calcula el ancho del pulso y la velocidad de la transmisión, que o calculábamos la n o la velocidad de transmisión. Y yo le había dicho que los ejercicios, por lo general, no iban a ser así de parcial, no iban a ser como... este podría ser uno, ¿sí? Porque le está pidiendo transmisión asincrónica, sincrónica, pero esperen que... ¿A dónde está? Este ejercicio, el 9 y el 9, fíjense. El 8 no, porque el 8 está muy fácil, pero una cosa sí le debería dar, si les toma, ¿sí? Como el 9. El 9 y el similar del 9. ¿Por qué? Porque le va a dar un mensaje, este era el completo, en donde le pedía que calculen el ancho de pulso, que calculen la cantidad de estados para saber si era, qué tipo de transmisión usábamos, que era multinivel, acá era cuatribit, y le pedía el tiempo de transmisión de la multinivel con y sin el multinivel, perdón, ¿sí? Entonces ustedes tenían acá esto, es sin multinivel, ¿sí? Que va a ser la cantidad de bits que teníamos acá, que no recuerdo cuánto eran, 18 por el ancho de pulso, y esto me daba 7,5. Y después yo lo dividí en 4 porque sabíamos que la relación de ese 4 bit era 4:1, entonces lo divido en 4, cuando lo hacían en multinivel me quedaba 1,87 milisegundos. ¿Qué era lo que tenía de interesante este ejercicio? Que le pedían la gráfica. O sea, hasta acá resolvíamos como estábamos, ¿sí? No, perdón, en este le pedían la gráfica. Y si se fijan, esto es lo que yo les hablaba, que entraban con una velocidad de modulación y le pedían que pase a otro tipo de velocidad. Entonces eso reemplazábamos acá. Esto recuerden que era la velocidad de transmisión y 1 sobre T era la velocidad de modulación. Y no había ninguna complejidad. Bueno, este era lo mismo, pero acá me pedía que dibujemos la transmisión sincrónica y la asincrónica. O la transmisión binaria. ¿Sí? Bueno, en la sincrónica es todo esto, ¿sí? Lo de arriba que es la binaria, que es el tren de pulso, que ustedes lo saben dibujar. Y acá yo le había dicho de que en la multinivel o la sincrónica ustedes agarren y ejemplifiquen, o la tabla binaria, ¿sí? Del 0 en este caso tenemos que dar 3, o sea que es 3 bits. Del 0 al 7, que son los 8 niveles, lo escriban de manera binaria y lo representen con un 0, 1, 2, la correlación de lo binario con lo decimal. ¿Para qué? Para que cuando ustedes hagan la gráfica les sea más fácil y les quede así. Ustedes pueden inventar el valor que quieran acá, ¿sí? Yo le podría haber puesto -1, -5, -8, entonces esta gráfica, en vez de estar siempre del lado positivo, va a estar del lado positivo y del lado negativo. Lo quieren hacer, lo hacen. No es lo normal, no lo he visto, pero ustedes si quieren, lo hacen. El profe cuando lo vea, no va a ver lo común y lo va a mirar con otros ojos al ejercicio, ¿sí? Entonces el consejo que yo siempre les doy, si esto hubiese sido acá, ¿sí? Que sea de 4,
¿sí? Si se fijan, yo hubiese escrito 0, 1, 2, 3 y vengo acá y me fijo. Esto que está acá, me voy a la tabla, es 0. Esto que está acá, me voy a la tabla, es un 3 y voy dibujando acá, ¿sí? Pero lo vuelvo a repetir, ustedes pueden usar el criterio que quieran acá eh, y va a estar bien si la tabla está correlacionada con la gráfica. Estos ejercicios de rendimiento, si le aparecen, son así no les va a pedir, ¿sí? Ustedes le digan cuánto es el rendimiento. Lo que sí le va a pedir acá, en este, que le calculen el rendimiento. Piden un tipo de ejercicio así, porque les puede decir que a este que está acá, quiere ahora que lo transmitan de manera sincrónica en asincrónica y le va a inventar un código en donde a eso que está ahí, creo que estaba en otro ejercicio, se le agrega una cabecera de 3 bits y una finalización de, no sé, 8, por decirle cualquier cosa. Entonces le va a pedir que saque el rendimiento y ustedes saben que es, arriba va todos los bits de datos y abajo en la relación va todos los bits transmitidos, los de datos, más la cabecera y más la cola. Por eso le digo que esto así por sí solo no le va a aparecer. Si yo le tuviera que hacer el ejercicio, le hago este con la gráfica y le agrego el rendimiento y con eso en un solo ejercicio esto lo estoy evaluando de los 3 temas. Este era lo mismo, el rendimiento, ¿ves? Acá me está pidiendo en cuanto cae. Ah, este es el que tenía la trampa, ¿se acuerdan? Ojo con esto, en las vueltas de rosca, porque acá me dice que el rendimiento era del 90%. Entonces, cuando ustedes reemplazan, acá fíjense que ya se le pone 0,9 al rendimiento y reemplazo todos los valores y me quedaba la X, ¿sí? De la cantidad total de bits, no sabíamos cuánto era. Pero ya teniendo el rendimiento y teniendo los datos, era fácil. Y eso era todo el trabajo práctico número 2, que seguro va a entrar en algunos, si le da 2 temas, ustedes son una bocha de alumnos, lo contamos el otro día, más de 50, si van todos. Y el trabajo práctico 2, que era transmisión de señales, decibel. Ah, esto sí, la de las relaciones, ¿se acuerdan? La del circuito, ¿sí? Entonces ustedes tenían, yo les había dicho que se aprendan las azules, esta, fíjense que hasta el último es la importante. Entonces ustedes la pérdida, la relación en decibel de esa pérdida, recuerden que era la potencia de entrada, o P1, y la potencia de salida, o P2. ¿Estamos? Y que habíamos quedado en uno que no había dado las tensiones, creo, ¿no? En uno de los ejercicios. Entonces tuvimos que sacar esa relación con respecto a la tensión y pasarlo a la potencia en uno de los ejercicios. Acá era lo mismo, fíjense que se invierte en la ganancia, se invierte P2 sobre P1. Después teníamos la sensibilidad, que si ustedes la ven, es lo mismo, o P1, P2 arriba, con el parámetro de comparación, que era un miliwatt, por eso se llama dBm. Y este 10 logaritmo en base 10. Ojo con esto, que estos son 10 logaritmos en base 10, y esto que está acá, ¿dónde está? Que generalmente se la mandan, esto es logaritmo en base 2 de n. Nada que ver, ¿no? Pero bueno, eso se los aclaro ahora porque el día del parcial se le hace una laguna y generalmente meten acá logaritmo en base 2. Está mal. Después teníamos el cálculo de enlace. Yo les había dicho también que estas son las unidades de medida que se las tienen que acordar, ¿sí? Y lo más importante y jugoso estaba en la fórmula, acá, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Es lo mismo que está acá, ¿sí? Que acá teníamos la potencia del transmisor menos las pérdidas totales más las ganancias debería ser igual a la sensibilidad del receptor. ¿Se acuerdan que yo les dije que las de los extremos es sensibilidad? Tenemos que pasarlo a dBm. Y la del medio, tanto pérdida como ganancia, se explicaban o se ponía la unidad de medida como dB, decibel. Y las equivalencias eran estas. Ustedes
yo les dije que está mal lo que les digo, pero lo voy a seguir haciendo, que a todo esto lo tomen como si fuera un número entero y depende cuál era mi incógnita, yo al final de la resolución, cuando me daba el resultado, le ponía la unidad que correspondía. Si me pedía sensibilidad y yo acá sumaba como si fuera todo entero y el valor que me daba del resultado le agregaba esta unidad de medida. Si era pérdida, le agregaba dB. Si era potencia, agregaba dBm y acá, si me decía que no quería que lo exprese como potencia, teníamos que venir a aplicar esta fórmula, ¿dónde estás? Esta, para pasarlo a potencia y que me quede con miliwatts. La otra que también le dije es que si no le exige que sea miliwatts y a ustedes les da el resultado en watts, si lo quieren pasar y se acuerdan, si dividen o multiplican, lo hacen. No vayan a cometer el error de querer dejar la unidad de la potencia en miliwatts si no le pide y hacer mal ese paso, ¿sí? De dividir o multiplicar, porque va a estar todo el ejercicio mal hecho. ¿Está? Entonces, tengan cuidado con eso. Es más, si no me pide potencia, lo dejan en dBm. Yo se los aclaro porque no sé por qué, pero se les hace una laguna el día del parcial o el día del final y, y no lo pueden pasar de watt a miliwatt o al revés de miliwatt a watts. ¿Está? Bueno, y acá ya teníamos, fíjense en que la mecánica es la misma, se aplica las mismas fórmulas. Lo único que yo les había explicado es que hagan, no le tengan miedo, el que ya está canchero no lo va a hacer, pero teníamos el circuito que era el transmisor con el receptor y empezábamos a llenar todos los valores que debería tener ese circuito y el valor que no se completa era la incógnita. O sea que puede ser que ustedes ni sepan qué es lo que me está pidiendo, pero tienen en claro que tienen un circuito al que cada uno de esos circuitos tiene un valor, empiezan a rellenar en base a lo que tengo en el enunciado y me queda colgado acá esto. Entonces dije, listo, me está pidiendo esto. Aplico la fórmula, fíjense, ¿sí? Que era lo que estábamos hablando, y empiezo a resolver. O lo resuelven por separado, por cada término, como yo hago siempre. Yo siempre le pongo acá que las pérdidas, yo generalmente, yo les enseñé que las pérdidas las saquen por separado. Entonces ustedes tenían acá que la suma de todas las atenuaciones más FD, que era FD, era el factor de diseño, es una pérdida también, ¿sí? Un margen de error. Y calculábamos la atenuación del cuasil, toda esa pérdida, después vengo y la reemplazo yo en la fórmula. No dejen de hacer, o sea, no cometan el error, yo se los comenté, que es un alumno en un final, que calculó, hizo los cálculos auxiliares y rompió la hoja y no la entregó. ¿Por qué? Porque él puso este solo valor y Alejandro dijo, ¿de dónde lo sacó el valor este? ¿Quién se lo dictó? Porque lo primero que, imagínense, están todos uno detrás del otro y tiene el mismo tema, yo le digo a Franco, 10,8 la pérdida total. Listo, y él la usa, es como que da a pie a que él crea de que no lo han calculado y que alguien se lo ha dictado. Y el resultado es el correcto. ¿Sí? Es el correcto, pero ¿de dónde sacó este valor? Lo va a querer ver él. Entonces, consejo, todos los cálculos auxiliares los ponen, los calculan y los dejan. Fíjense que yo siempre a la derecha de todos los ejercicios se los fui escribiendo. Y acá era que me pedía la potencia, ¿se acuerdan? Entonces yo no lo dejaba en dBm, lo dejo así. Si se olvidan o no se acuerdan, porque después no se acuerdan la fórmula, bueno, lo dejan así, lo marcan, ¿sí? Como que es el resultado. Él le va a decir que no, pero no creo que no le cuenta el ejercicio, ¿sí? Algún puntito seguro que se lo va a dar. O ustedes después cuando él lo entrega, le dicen, uy, se me pasó, no me di cuenta, alguna excusa coherente, le dicen, ¿sí? Si es que no se acuerdan, no le digan, no me acordaba que con esta fórmula, porque ahí se entregan, ¿sí? Yo puedo haber terminado acá, remarca, y no me acuerdo cómo se hacía.
Bueno, lo remarco y lo dejo. No va a pasar porque él va a ir a buscar este resultado. ¿Sí? Como no va a encontrar ese resultado, va a venir a buscar, a decir, este llegó hasta acá y no me hizo la conversión. Y de ahí veremos si le pone un cuarto, un medio o tres cuartos. No sé cuánto va a considerar esto de pérdida. O le va a decir, no, no está completo el ejercicio, es 0 puntos. Pero bueno, eh, el ejercicio vale lo mismo, ¿se acuerdan? Esto una vez que nosotros aprendíamos la mecánica de resolución es venir a buscar acá, en este gráfico, cuál es el valor que me está faltando completar. En este caso, es la sensibilidad. Sensibilidad que va a ser dBm. Lo mismo, potencia. Este era el distinto. ¿Por qué era distinto este? Porque lo podría haber hecho con la fórmula general, sí, lo podría haber hecho, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque yo ya tenía los valores expresados en watts o en miliwatts, a pesar de que me dice que lo exprese en miliwatts acá, pero yo ya tenía los valores, ¿sí? O un valor, o todos los valores, para reemplazar esta fórmula, ¿sí? Que era la pérdida con respecto al decibel. Entonces, como yo ya tengo casi todos los valores, me queda el valor de P2 como incógnita, reemplazaba los valores y después lo calculaba. Esto estaba expresado en watts. Fíjense en que, ¿por qué no me dejó que lo deje en watts? No, lo quiere en miliwatts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren que ustedes sepan si acá corro la coma a la derecha o la corro a la izquierda. Y créanme que si hacen mal esto, o sea, uy, qué toque. Fíjense que yo acá, hasta acá llego y acá está bien el ejercicio, pero está expresado en watts y él no quiere eso, quiere miliwatts. Y acá donde yo entro a transpirar, ¿por qué? Porque me digo, gira para la derecha o para la izquierda. ¿Sí? Y si llego a hacer mal esto, soy boleta. ¿Sí? Entonces es preferible, si se les llega a hacer a Laguna, que no lo hagan. Déjelo así y cuando se van a defender le dice, profe, no me di cuenta. O sea, y tienen chance de defenderse. Es preferible que no esté a que esté mal, porque le va a decir, che, son alumnos esto está en tercero ahora, ¿no? En la materia. De tercer año, ¿no? Sí, Bueno, tercero y cuarto. bueno, va a decir, che, son alumnos de cuarto año, porque es la típica. Los de cuarto año de ingeniería no pueden no saber cómo se pasa. Y ahí, contra eso, no nos podemos defender. ¿Sí? Pero bueno, esto se los cuento de anécdotas y de cosas que yo vi que fueron pasando a lo largo de mis 25 años de docente de la práctica. Este es el tipo de ejercicio que seguramente le va a tocar. O el otro ejercicio que yo les dije que si no le da ¿cuál es el ejercicio que le va a dar? A ver si se acuerdan. Que Lara me lo preguntó. Lara se llamaba, ¿no? Sí, Lara me lo preguntó y yo se los expliqué la clase pasada y les dije por qué. Porque él le dedicó tiempo a armarle y a explicarle. ¿Se acuerdan cuál era? El que es combinado con el TP7, el de interpolación. Exactamente, que le daba la tablita y le daba las frecuencias, las atenuaciones, pero le decía, la tabla tenía el 100, el 300 y el 400, pero ese circuito opera en la frecuencia del 200 MHz. No la tengo en la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenían que ir a hacer ustedes? Lo que vimos acá, acá, ¿se acuerdan? Que esa famosa regla de tres simples, pero no es solamente la regla de tres simples, sino saber cómo armo esto que está acá. Que él lo explicó, estás en las dos partes, en la parte teórica y en la parte práctica. Yo seccioné ese pedacito y lo puse para que solamente vean eso. Dos. Y la tercera que él se lo explicó en clase, o sea que no pueden no saberlo. Yo creo que va a entrar por este lado, el parcial, que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que está acá, ¿sí? No más que
con datos que le faltan. Uh-huh. Y acá que habíamos visto que si me da algo así, nosotros podríamos separar esto en dos circuitos y en un tercero englobar. En realidad acá hay cuatro, porque teníamos el L1, el L2, el amplificador también y el general. ¿Sí? Usted tiene cuatro variantes para ir a buscar la información que le está pidiendo. En este creo que lo separamos en L1 y después usamos toda la información y hicimos el general. ¿Sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Es repetir lo mismo que veníamos haciendo, ¿sí? Alguien dijo, profe. Sí, una consulta. Sí, Porque yo reví el video de Arzui mostrando el ejercicio de interpolación. sí. Él en una hojita lo sacó haciendo una regla de medio de 3 simples con 2, 3 valores. Si la tabla, o sea, más allá de la cantidad de valores que no es la tabla, yo lo intenté sacar el que él hizo en el ejercicio con la calculadora y me dio un valor medio distinto, pues, como por así decirlo, con una recta de regresión lineal. ¿Él se fija mucho en esos valores o medio que los pasa por arriba? Porque capaz nos da distinta la recta a como él lo piensa. No, él se fija en esos valores, porque como les digo, él se tomó el tiempo de enseñar, pero fíjense en que ustedes acá no le pueden errar, porque él les dice, estos son dos de pedacitos que yo les traje en los ejercicios, en donde me decía que calculemos para el 250, y acá 250 no está, ¿lo ven? Entonces, ¿qué es lo que él hace siempre? Dice, en 200, ¿sí? De 200 y 400, ¿cuál es la diferencia? ¿Lo ven? Entre 200 y 400, ¿cuánto es la diferencia? Bueno, acá da la casualidad que son 200 MHz que me faltan, ¿sí? Bueno, dentro de esos 200 MHz, acá abajo, ¿cuánto es? O sea, tomen primero los dos extremos y resten para poder armar la de arriba, ¿lo ven? 400 menos 200, 200. 15,5 menos 10,5, ¿cuánto es? 5. ¿Sí? Yo le puse acá 400 para que sepan que lo está comparando con el de 400. ¿Está? Ahora, bien, fíjense, ahora se va al extremo inferior y dice, che, ¿cuánto le tengo que agregar? Me está pidiendo que calcule para 250. Entonces yo, esos 50 que me faltan, ¿cuánto van a ser? X. Y ahí hacen la regla de 3 simple, despejan y me queda que es, miento, es 1,125. O sea que ese 1,125 yo se lo tengo que sumar a 10,5, que era el del extremo inferior. Y de ahí sacan el valor, ¿eh? Para 250 es 11,75. Lo vamos a hacer otro, que es el que tomo en un final, creo. Para que no sea tan colorado o no sea tan que justo acá me daba 200, ¿está? Lo vamos a ver, me dice, me da esta tabla y me dice que calcule para el 110. Este me gusta más, ¿por qué? Porque no da justo la mitad. Entonces, ¿yo qué haga? Me dice 110. ¿Dónde está 110? Por acá tiene que estar 110. Listo. ¿Qué agarro? Los dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? 100 y 200. ¿Lo ven? Vuelvan a hacer lo mismo que decía. El superior sobre menos el inferior. ¿Cuánto me da acá? 100. ¿Está? Ahora, el superior sobre el inferior me da 3,5. Ya tengo armada mi primera línea de esa relación. Ahora me está pidiendo que es para los 110, o sea que me faltan 10. Lo pongo abajo y digo X. Listo. Regla 3 simple. Me queda 0,35, que a esos 0,35 yo los tengo que agregar acá. O sea que me debería quedar 7,35. ¿Lo ven? Como él lo hace, no es difícil, es más fácil. Si ustedes se van acá a ver la pendiente de la recta, también podrían sacarla, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, esto que está acá es una recta, ¿sí? Calculan la pendiente, que en uno de los ejercicios uno de los alumnos le sacó la pendiente de la recta y lo mató y estaba bien. Pero bueno, es el distinto. Pero acá no se pueden complicar. Si yo les digo, esta tabla la pueden usar. Dicen, bueno, acá tengo 50 y bueno, yo quiero en el 80. ¿Cuánto es? ¿Dónde está 80? Está acá, más o menos. Entonces, los dos extremos serían esto. Entonces, 100 menos 50, 50. 7 menos 4, tanto.
Listo, ¿cuánto le tengo que agregar? Si era 80, 30, con respecto a este, ¿verdad? Calculo el valor y le agrego a los 4,9. Pero le juego un asado al que quiera, seguro que se lo va a pedir, porque él se tomó el trabajo de, no sé si les quedó claro a ustedes, así como yo le estoy explicando, o se le hace un poquito de más lío cuando él lo explica, porque por ahí él lo explica, que no se olviden que es comunicante, máster de la comunicación, que sabe 10 veces más que yo, no se olviden que yo soy ingeniero de sistema, y trato de bajar todo esto a lo sistémico y explicarles así, como si tuvieran 6 años, ¿sí? Entonces decir, che, ¿cuál es? Agarro este, menos este, y así completamos esta línea. Bueno, él no le debe haber explicado así, ¿verdad? Como para chicos de secundaria. Lo debe haber explicado y ustedes quedaron mirándolo y viendo, ¿sí? Y seguramente más de uno no lo debe haber entendido hasta que vean el video de nuevo o ahora que yo se lo estoy mostrando, ¿sí? Yo trato de hacerle la vida más sencilla. Pero bueno, volvamos de nuevo. Fíjense en que todos estos ejercicios giran en torno a las mismas fórmulas, no hay diferencia. Lo que va cambiando son la rosca que yo le digo. Entonces, de esta fórmula, ¿a dónde la vamos a rosquear, como dirían ellos? Y en algún miembro de la ecuación. Fíjense en que acá es la distancia. No tengo la distancia. ¿Y esto dónde está? En la pérdida, acá. Entonces, ¿recuerdan esto? Era lo mismo, nomás que mi incógnita era la D. Y en el otro, no, en este era la D y en el otro era la atenuación, si no me equivoco. Este no, este estaba más fácil. Esto era lo mismo. Acá, ¿lo ven? La atenuación. Es lo mismo que el otro, que me faltaba la distancia, acá me falta la atenuación. Y si los comparan, se fijan, siempre va a ser lo mismo, ¿sí? No hay cosa rara. Y este puede ser que les pida, si les pide, lo copia y lo pega, así como está, ¿sí? Estas son atenuaciones que son reales, así que por lo general no las modifican, las de los coaxiles, esto del 58 y el 218. Acá queda lo que nosotros teníamos que averiguar, ¿se acuerdan? Para que les quede el concepto. Que con estas dos cajitas de transmisor y de receptor, usando esas dos cajitas, ¿cuál era la pérdida que yo podía llegar a tener? ¿Sí? ¿Este era? Sí, sí, este era. Y después yo en base a esa pérdida tenía que saber para el cable fino y el cable grueso cuál me convenía. Y si compraba uno u otro cable y compraba mal, obviamente iba a tener que poner un amplificador, que es lo que me dice, que diga en dónde va un amplificador y después que les diga si podía poner un factor de diseño o no en base a los resultados que obtenemos. Entonces, lo primero que hacíamos es con la fórmula esa de pérdidas de la relación. Entonces teníamos, fíjense en que acá está servido porque me dice 100 watts, 1 watt, ¿sí? Entonces esto me queda que con esos dos aparatitos, lo máximo que se pueden perder son 20 decibeles. Y de ahí me iba la línea de comunicación. Para la primera me decía que yo perdía 50. Pero yo como máximo podía perder 20, o sea que me estaban faltando 30, tenía que poner un amplificador. Pero ojo, porque me tenía que sumar los conectores, que si no me equivoco, acá está, era 0,5, era 1. O sea que en realidad yo perdía por cable 50 más uno de conector, 51. Y podía perder 20. Necesitaba un amplificador de 31, como está acá. La pregunta es, ¿podría calcular un factor de diseño así en esa condición? Era no.
La única manera que yo podía calcular un factor de diseño es si a ese amplificador, en vez de 31, lo compro, no sé, de 35. Entonces, yo me reservo 4 decibel para el factor de diseño. ¿Está? Yo tengo una pregunta. Sí, Franco. Si yo tengo que poner ahí un amplificador, ¿haría falta contar como si hubiera dos conectores más? Porque al amplificador habría que conectarlo también, ¿no? O eso En realidad sí, porque vos no te olvides que en los extremos del amplificador van los conectores. Sí, pero no, fíjate que no está en la respuesta acá, ¿sí? Puesta. Claro, por eso me generó la duda. Ustedes pueden agregar, ¿sí? Decir, bueno, en realidad lo que dice Franco me dice, listo, yo tengo que poner un amplificador, pero si pongo el amplificador tengo 2 conectores más. Entonces, ustedes ponen por pérdida de conectores 1 decibel en el transmisor y receptor, y por pérdida de conectores en el amplificador 2 más, o sea, 1 decibel más. Entonces acá este amplificador ya sería de ¿cuánto? 32. ¿Se entiende? Sí. Ahí lo único que están haciendo es mejorar la respuesta, ¿sí? Pero está bien, sí, está bien lo que dice. Fíjense en que acá, en este, que es el grueso, no necesito. ¿Por qué? Porque me sobra. Porque yo pierdo en el cable 8 dB y podría perder hasta 20. Factor de diseño, 11. Podría tener una pérdida de hasta 11 dB. Este generalmente lo ponen así y no sé por qué no lo ponen. Después se le hace una laguna también y no lo pueden resolver. No es difícil porque ustedes, fíjense, le puede llegar a cambiar los valores de las cajitas esto que está acá. ¿Sí? Las potencias tanto del receptor como del transmisor. Pero estos valores generalmente no los cambian porque son valores reales de las atenuaciones de estos coaxilos. Y acá esto era lo mismo, ¿sí? Habíamos separado en 2, habíamos usado el L1 y después el general. Se resolvía de la misma manera y con eso teníamos el trabajo 3, que les vuelvo a repetir. Yo me juego a que le va a pedir como estaba el 7 con la tablita. Este era los códigos banda base. Recuerden que él les puede pedir que ustedes le den un tren de pulso y ustedes sepan dibujarlos, graficarlos, como lo quieran llamar, sí, a cualquiera de estos códigos que están acá. El tren de pulso, seguir lo que dice la teoría en cómo se grafica. Él no es amante de esos ejercicios, pero no quiere decir que no se los pida. Si me dijeran que están en la cursada con el ingeniero Biau, le digo, sí, estudien, fíjense en lo que les dio en clase, porque le va a pedir el amado tema y pone esto, ¿está? Pero, ojo, le vuelvo a repetir, no les digo que no lo estudien, ¿no? Lo ven, lo tienen a los gráficos. Él le explicó esto en teoría. ¿Hicieron Sí, lo algo? explico. Sí, teníamos unos gráficos, pero como que los íbamos siguiendo, digamos. Bueno, si él los vio, entonces hay chance que se los dé, se los tome. Yo no lo tomaría porque esto es dibujar y es muy fácil. ¿Sí? Si se saben los códigos, cómo va la traza del código, es regalarle 2 puntos al alumno. Pero bueno, es parte de la materia y si se las dio. Y acá era esto, si no me equivoco, sí, teoría de la información. ¿Se acuerdan? Las probabilidades de ocurrencia, que acá teníamos, esto es más fácil de explicar, sí, la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? De un símbolo, 1 sobre n era la cantidad de símbolos que tenía ese alfabeto, que eran equiprobables, ¿se acuerdan de esto? Que vimos en las últimas clases. Y la información que me suministraba ese símbolo se expresaba en llano porque usábamos el logaritmo en base 2. Esto que está acá, no les digo que no lo sepan,
porque nunca se sabe, ¿sí? Pero ustedes lo que se tienen que memorizar es que Hartley en base 10 y NATS es en base, no lo he visto nunca, ¿sí? Porque como trabajamos con números binarios y transmisión binaria, siempre usamos el Shannon. Porque ya lo vimos, ¿se acuerdan? Que todo esto terminamos en el análisis de que la capacidad del canal era igual a la tasa de información. Entonces, esto que está acá, por lo general, viene esta fórmula y la de la probabilidad. La entropía era la otra, ¿se acuerdan? Que es el promedio, ¿sí? Y después teníamos la tasa de información, capacidad del canal, y la que no figuraba acá, que la tasa de información era sobre entropía, la relación de entropía sobre el tau ese que era la probabilidad por la duración del tiempo que se transmite cada símbolo de ese alfabeto. La entropía era esto, recuerden que siempre tiene el menos adelante y en algún momento, si la fuente era X probable, la entropía era igual al logaritmo más C2 de n, que era igual que hablar, ¿sí?, de la información que me suministraba esa fuente. Cuando es X probable es lo mismo, ya lo vimos, ¿sí? Esta es la que le decía, ¿sí? El tau. Y acá, bueno, acá lo vimos que es todo lo mismo. Estos así no le van a pedir, no le van a pedir, no le van a pedir, ¿hasta dónde llegábamos? Hasta acá, ¿sí? A partir de acá son los ejercicios de parciales. ¿Por qué? Porque tenemos un enunciado en donde me habla de una imagen y me hablan de palabras, ¿se acuerdan? Sacábamos la información y comparábamos. Y sacábamos la conclusión y escribíamos lo que nos pedía. En este caso, el ejercicio 7 se resuelve dos veces lo mismo, lo que veníamos haciendo, uno para la imagen y otro para las palabras. Lo que ustedes tenían que tener en cuenta, que una vez que yo ya les comento, les digo cómo buscar, esto deja de tener misterio. ¿Por qué? Porque ustedes buscaban la palabra X probable y relacionaban los niveles. Entonces acá 8 niveles de brillo era el N, ¿sí? El alfabeto, la cantidad de caracteres, digamos, que tenía ese alfabeto de esta imagen. Y no es 600 por 300. Ojo con eso, ¿sí? Eso lo mismo. Y el de las palabras era más fácil porque el N era las 100.000 palabras, ¿sí? X probable, que son la cantidad de palabras que tiene el alfabeto. Era como la del dado y como la de la moneda. Vieron que el dado tiene 6 caras, bueno, era 6. Y la moneda tiene 2, era 2. En base a eso, yo les enseñé que dividan el ejercicio en dos. Se hace de la misma manera para la imagen con las palabras. Y después comparaban la información, ¿sí? A veces yo les decía el peso, ¿sí?, que me da una imagen y las palabras. Y acá se demostraba lo del proverbio. En este caso, teníamos la trampilla del ASCII de 8 bits, ¿se acuerdan? Entonces, a esas cosas ustedes tienen que estar atentos a los enunciados. Después era lo mismo, era una imagen en modo gráfico y las de la transmisión de texto, ¿sí?, que teníamos, antes teníamos con el carro matricial, teníamos 25 líneas por 80 columnas de lo que se imprimía. Bueno, acá es lo mismo, acá la trampilla era el 256, acá en el código ASCII. Y acá teníamos 256 caracteres distintos para transmitir con el código ASCII. Entonces teníamos para la imagen y para el texto este. Y acá lo que me pedía era que calcule el tiempo total de transmisión. El 9, que este era el distinto, ¿sí?, en donde yo les expliqué que si no me dan todos los valores, no le puedo entrar por acá, porque fíjense que teníamos que calcular la tasa, entonces me daban la probabilidad del punto y el tiempo que se demoraba ese símbolo, o ese, acá recuerden que esto es la fuente telegráfica, tenía punto y raya, ¿sí?,
Entonces teníamos la probabilidad de un símbolo por el tiempo de ese símbolo. Y la probabilidad del símbolo, de la raya que salía por el tiempo. ¿Para qué me servía esto? Para cuando calculaba el tau. ¿Se acuerdan que el tau era la probabilidad de este símbolo, que es un punto, por el tiempo? Y era una sumatoria de todos los símbolos de la fuente esa. Entonces eso me servía para cuando calculaba esto. Y después me servía para sacar la entropía también, porque ya me daba las probabilidades y lo único que tenía que aplicar en la fórmula. Acá lo único raro era eso, ¿sí? Que me daban el tiempo de los dos símbolos. ¿Para qué? Para poder sacar el tau y poder sacar la tasa. Entonces, si se fijan, hacíamos lo mismo para el punto, lo mismo para la raya, calculábamos la entropía, me daba el valor de la entropía y después nos íbamos a calcular la tasa, que yo ya tenía calculada la entropía hasta acá y me faltaba el tau. Y el tau lo puse acá abajo, que era, no está escrita la fórmula, ¿sí? Pero bueno, esto es la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo por el tiempo que se demora en transmitir ese primer símbolo. Como es una sumatoria de todos los símbolos, mi segundo símbolo tiene esta probabilidad y este tiempo. Calculábamos el valor y después reemplazábamos en la fórmula y me quedaba que tau era 3,5 llano sobre segundo, que terminaba siendo también la capacidad, que este llano, como es transmisión binaria, es bit por segundo. Y el 10 era lo mismo, la única diferencia es que una vez que calculábamos la imagen, lo multiplicábamos por 20 y esto me daba la tasa, ¿sí? Llano por segundo. El 11 era calcular la cantidad de palabras. A este era calculábamos. Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta sobre la anterior? sí. Cuando te pregunta la capacidad del canal, vendría a ser la tasa de información de la fuente, pero en bits por segundo. Claro, si vos me lo dejás así, también está bien, ¿sí? Ok, también se puede en llano por segundo. Llano sobre segundo. En este caso es válido. Y si vos lo querés poner a la par, que la capacidad es igual a la tasa, igual a esto, también está bien. O si que pone abajo C es igual a esto, bit por segundo, también está bien. ¿Está? ¿Entiendes eso? Ok, gracias. Y acá era lo mismo, no más que una vez que teníamos la información de la imagen, me decía cuántas palabras podía meter. Entonces sacaba la información de una palabra y la dividía. Y no hay más vuelta acá, de roscas. Y el último, que creo que es el que vimos la clase pasada, 3, 4, 5. Esto era el canal real, que la relación señal-ruido. Bueno, acá esto era, ¿sí? Que habíamos visto lo distinto, de que no podíamos poner en la fórmula de capacidad de Shannon-Hartley este valor en dB. ¿Por qué? Porque está mal, necesitamos que sea un número entero. Entonces, con esta relación, convertíamos ese ruido, esa señal ruido, que en dB, en un número entero. Y una vez que teníamos eso, lo reemplazábamos acá, en la fórmula. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? La capacidad del canal es el ancho de banda logaritmo base 2 de 1 sobre la relación señal-ruido. Esa relación señal-ruido no la puedo poner acá, no puedo poner 30 porque me está mal. Necesito sí o sí pasarla, me queda un número entero. Recuerden que es un número entero y no tiene una magnitud, entonces te decía que era veces, que es la señal, la potencia de la señal, en este caso es 1000 veces la potencia del ruido. Se reemplazaba y me quedaba la capacidad del canal. Y esto sistemáticamente se repetía de la misma manera en todos los ejercicios. Acá la diferencia es que me hacía que haga una gráfica nada más. De los tres casos, acá es lo mismo, y no hay ninguna otra cosa rara acá, ¿sí? ¿Lo ven? Estos eran 7 ejercicios sencillitos. Esto no me acuerdo qué era. Esto es lo que vimos. Esto del primer parcial, alguien me preguntó, me mandó un mail, la verdad que no me acuerdo.
pero yo les subí este parcial, ¿sí? Que querían ver, fíjense en que esto es, por eso les digo que ese ejercicio entra de cajón, este como el 7, ¿sí? Y este que me falta acá, que los 110, es el cálculo que está acá, ¿no ven? Y a lo mejor al otro tema le va a cambiar, le va a poner estas tablas, no sé si usan las mismas tablas, pero era lo que tenían, ¿sí? Suponía, acá miren, el otro ejercicio era este, de lo que acabamos de ver, de las imágenes, ¿no ven? Acá tenemos la imagen que tendremos que calcular, ¿sí? La información que me da esa imagen me da el vocabulario que dice que esto tiene 17.000 o 170.000 palabras equiprobables, calcular la cantidad de palabras que se deben hacer. Bueno, es lo mismo, ¿lo ven? Este es el mismo que uno de los que está resuelto. Y aparte le dice que le calculen este 2 en 1. Fíjense, le dice que quiere saber la cantidad de palabras y aparte le pide el enlace que permite transmitir el video compuesto por 300 imágenes en 10 minutos. Bueno, ¿cuál es el enlace? ¿Está? Y de la teoría que me preguntaban, estos son, la verdad que de la teoría no tengo idea con qué se puede salir, porque son tantos los temas. Fíjense en que dentro de las funciones ejecutadas por las redes están la conmutación. ¿Cuál de estas técnicas de conmutación que conoce? Explique cada una de ellas. ¿Cuántos tipos de sincronismo conoce? Las interfaces. ¿Qué medidas de velocidad conoce? Describa cada uno de ellos. Bueno, esto es 100% de él, no tengo idea con qué le puede salir de acá de la práctica. Miren, yo les dije, este seguro y este seguro. Estábamos a dónde. Acá, uno de estos, ¿sí? Uno de estos es, a ver, primer parcial, las imágenes. No, miren, del trabajo práctico 4 y del trabajo práctico 3 le pidió. ¿No ven? 3 y 4 entró. Pero le puede pedir cualquier cosa, ¿sí? De los ejercicios. Profe, Y disculpe. no hay más. Sí, ¿quién me habla? Lara, Lara. perdón, estaba viendo lo del tema del ejercicio 2 que me mostraste ahí. Me mareó un poco el tema de lo de la velocidad de transmisión. Entiendo que es multiplicar lo que serían las imágenes por lo que ¿Cuál es el sacaste. ejercicio? El ejercicio 2 del parcial. El ejercicio 2. Sí, más que nada lo de la velocidad de transmisión. Dice, calcula la cantidad de palabras, está ahí bien, ¿sí? Y la velocidad de transmisión de un enlace que permita transmitir un video compuesto por 300 imágenes. ¿Cuántas imágenes tenés? ¿Cuántas imágenes hemos calculado nosotros? Una. Tenemos la capacidad de un, ¿sí? Ahora quiero 300. ¿Por cuánto multiplicar? Por 300. ¿Sí? Y en 10 minutos. Bien. Fíjate que esto, por acá está, en unos cuales el 3, ¿no? Cantidad de palabras que está acá. Hice una combinación acá. 20 imágenes por segundo. ¿No ven? Esto que está acá, Perfecto. ¿lo ven? Y combinó los dos ejercicios. El 10, lo rosqueó acá. ¿Lo ven? ¿Me siguen todos? ¿Dónde está el primer parcial? Esto que está acá le puso 300 por 10 minutos. Y acá, ¿cuál era? El 4, ¿no? No, entonces. Le puso 20 por segundo. ¿No? Es lo mismo, le cambia los valores y los números y las unidades de medida, pero ahí metió dos ejercicios en uno. ¿Se entiende esto, chicos? Son todo vueltas de rosca que le da el profe a la hora de hacer el ejercicio del parcial. Ahí, Bueno. profe, en ese caso, perdón, en ese caso que te dice que son 10 minutos, o sea, habría que dividirlo por 10, ¿no? Sí, o lo pasás segundo. Perfecto. Pero para poder armarlos por segundo, trabajan ustedes, bits por segundo, claro. por segundo. ¿Está? Perfecto. Y este valor a segundo y se acaba el problema. Bien, buenísimo. Gracias.
Bueno, no hay más. Lo único que les deseo la mejor de la suerte. Estudien la teoría y que no se presente a rendir el final del día martes. Aprovechen el día para, bueno, sé que no es la única materia, deben estar cursando 7 materias, no sé cuándo se cursaban, a los que vienen bien, para preparar la parte teórica. La parte práctica, creería que están todos en condiciones. Si siguieron las clases y si hicieron los ejercicios y si los vieron. Después no hay mucho más. Y si por ahí les pide algo raro, que no lo vimos, después yo lo hablo con él, pero no va a pedirle nada raro de fuera de los ejercicios. Fíjense que le mostró el parcial y es lo mismo que está en la cartilla de ejercicios, ¿sí? Ahí juntó 2 en 1 y el otro, créanme que ese de interpolación va a entrar, chicos. Lo único que tienen que poder hacer es lo que yo les mostré, agarrar los extremos inferior y superior, restan el superior en el inferior, me da la diferencia en megahertz. Abajo restan la atenuación del superior sobre el inferior, me da la diferencia de las atenuaciones en ese rango. Ya tengo la primera línea. ¿Cuánto es la diferencia que le quiero agregar? 5, 10, 15, listo, la pongo abajo. Y una X a la derecha. Listo, ya tienen armada ¿cómo se dice? La fórmula para se me ha ido el nombre. Bueno, eso. Se me ha ido el nombre de la fórmula de... No, la que se cruzamos. ¿Cómo estoy? La vejez viruela. No, la interpolación. Bueno, se me fue. La regla de 3 simple, ahí está. Con esto se llama la regla de 3 simple, que es despejar el valor de X y ya está. Se acabó el problema. ¿Sí? Lo que dice ahí sí, con eso es como que interpolamos también. ¿Ya? Lo hacen como a él quiere que lo hagan. ¿Sí? Consejo mío. El que corrige es él, no yo. Pero bueno. Éxitos, la mejor de la suerte, estudien y nos estamos viendo dentro de 15 días, porque la semana que viene no hay clase, nos vemos 15 días para lo mejor que queda, que es lo más fácil de la parte práctica. Suerte, chicos, nos estamos viendo. Éxitos. Gracias, buenas noches. Gracias. Profe, Chao. profe. Hola, profe. Hola, ahora quién me habla. Yo. Una pregunta. ¿El parcial que vimos recién está subido al Classroom? Está todo en el Classroom. Ah, porque yo no lo encontraba por eso. Sí, buscarlo ahí como parcial, no me acuerdo, los últimos arriba creo que están todos. Ok, Sí. lo busco. Listo, chicos.